si las colaboraciones eficaces son corroboradas, definitivamente se tiene que responder a la justicia, ¿no? Vamos a conectarnos ahora con Juan Carrasco, ex ministro del Interior. Juan, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Y a través de tu persona, saludar a todos los millones de oyentes del programa La Exitosa. Juan, quisiera en primer lugar, y antes de hablar de cualquier otro tema, que nos expliques, por favor, cómo es este anuncio de una demanda de amparo que has presentado, vas a presentar para que se anule el informe final del Congreso sobre el tema Zarratea. Sí, bueno, es importante tener los antecedentes de este caso. En este caso, el caso Zarratea, el día 19 de noviembre del año 2021 salió un informe respecto a la presencia del exministro de Defensa, Juan Carrasco, en la casa de Zarratea. Yo, en su momento, cuando fui testigo, fui convocado como testigo a la Comisión de Fiscalización, señalé abiertamente que la presencia de Juan Carrasco era para temas personales y conversar con el presidente. Sin embargo, luego de esa declaración, en primera instancia, ante la Comisión de Fiscalización, fui pasado a la calidad de investigado. Entonces, nosotros, tanto al momento de ser considerados como investigados, le señalamos a la Comisión de Fiscalización que se nos detallara cuáles son los cargos imputados, así como también de manera clara, integral y suficiente detallar los hechos por los cuales fui citado. En todo momento se le pidió a la Comisión de Fiscalización que se señalara esos hechos que eran materia de investigación, que tenían y que tendrían carácter o connotación penal. Sin embargo, en ningún momento se nos ha señalado cuáles son los hechos por los cuales se nos está investigando. También se ha vulnerado el principio de interdicción de la arbitrariedad, dado que el informe carece de sustentos fácticos y jurídicos. A pesar de ello, recomienda acusar de manera constitucional. El informe carece de fundamentos subjetivos y en contrario con la realidad que le sirve de base. A mí me mencionan en ese informe hasta 50 oportunidades. Sin embargo, de esas 50 oportunidades y de los más de 300 folios que contiene este informe, se señala de manera clara y precisa cuál es la imputación, cuál es el hecho por el cual me están investigando. Se ha vulnerado también el derecho al debido proceso en sede parlamentaria en vista de que antes de la votación del informe final no se votó la cuestión previa planteada por un congresista de la República, la cual fue inválida, lo cual invalida todo lo actuado. Asimismo, tampoco fue votada una reconsideración planteada contra la votación del informe final. También se ha vulnerado el derecho a ser juzgado por una autoridad independiente en sede parlamentaria, dado que el presidente de la Comisión de Fiscalización adelantó opinión con relación a uno de los investigados, lo cual influye en las condiciones y recomendaciones del recurrente. En este informe, que lo he leído detalladamente y que luego fue aprobado por el Pleno del Congreso, en ninguna parte del informe se ha presentado un solo elemento de comisión o elemento de prueba para ni siquiera iniciar una investigación preliminar a nivel de lo que es la Fiscalía de la Nación respecto a mi persona. Eso definitivamente ningún país del mundo en pleno siglo XXI se puede considerar como un informe válido. Se está vulnerando derechos fundamentales. En mi caso, los que ya he señalado, la interdicción de la arbitrariedad, la comunicación previa y detallada de los hechos respecto a los cuales se me investiga, el debido proceso y a ser juzgado por una autoridad competente. Hay que tener en cuenta que estos informes de la Comisión de Fiscalización le cuestan al Estado. El Estado ha gastado innumerables sumas de dinero para que los congresistas hagan correctamente su trabajo. Y definitivamente en este caso concreto, en mi caso concreto, no se ha elaborado una correcta imputación
y tampoco se ha detallado, Claro, no se me ha pero en permitido todo caso, defenderme respecto del delito. pero eso en todo caso no quedaría en manos de la Fiscalía y que la Fiscalía califique si realmente las conclusiones del Congreso tienen algún significado o hay alguna sanción que pretende tomar el Congreso directamente por estos hechos. Claro, esto definitivamente daña mi honor y buena reputación, y yo no voy a permitir que suceda eso, porque a nivel político el Congreso, el poder legislativo, uno de los poderes del Estado, está siendo utilizado con la única finalidad de acabar con la imagen y la buena reputación, en mi caso, ¿no? Definitivamente nosotros no podemos permitir que una institución como es el Poder Legislativo sea utilizada para venganzas políticas. En mi caso, sin tener un solo elemento de convicción, presentan y aprueban este informe sin ningún elemento de convicción. Incluso hay errores totalmente determinantes para este informe, porque durante el informe hablan sobre el exministro Walter Ayala y finalmente en las recomendaciones, en las conclusiones, terminan acusándome a mí. O sea, todo el informe se refiere al exministro Walter Ayala, el ministro de Defensa, y finalmente a él no lo tocan en las recomendaciones y conclusiones y terminan tocando a Juan Carrasco Millones. Entonces, no sé si es un error de tipeo, no sé si es un error, pero siendo un error, definitivamente me afecta directamente. Y bueno, el tema, este informe de la Comisión de Fiscalización es un informe que llega muy tarde, porque ya la Fiscalía, respecto a los que están involucrados verdaderamente y que tienen algunos indicios y algunos elementos de prueba respecto a su vinculación con algún tipo de investigación o de vinculación con algún tipo de probable delito, están siendo investigados por la Fiscalía. Se ha pedido la medida limitativa de derechos. Entonces, en ese caso, ya los que están siendo investigados por la Fiscalía... Ahora, hay un asunto que es cierto, ¿no? Que por lo menos a mí me llama la atención, de cuál es el sentido de algunas investigaciones del Congreso de la República que en realidad van paralelas o se sobreponen con investigaciones que ya está haciendo el Ministerio Público, con el agravante que normalmente estas investigaciones en el Congreso terminan enviándole la investigación al Ministerio Público y en muchos casos no son precisamente ayuda. O sea, o le dicen al Ministerio Público lo que ya sabe, o no le dicen nada que valga la pena, ¿no? Pero en todo caso, sí. Ahora, lo que importa, yo entiendo tus razones y tu derecho, Juan, pero estamos en una situación hoy muy crítica. Es decir, Bruno Pacheco se ha entregado a la justicia por declaración de su propio abogado, está en un proceso de colaboración y ha empezado a entregar información sumamente delicada. Y una de las informaciones más delicadas tiene que ver no solo con que, es decir, que ha habido venta de ascensos en las Fuerzas Armadas, que ha habido redes de corrupción en ministerios como Transporte y Vivienda, que ha habido tráfico de nombramientos, es decir, la descripción de una serie de hechos de corrupción que obviamente tendrán que ser acreditados. Pero hay un asunto que es sumamente delicado por las consecuencias que puede tener, que es la declaración que supuestamente ha dado Bruno Pacheco en el sentido de que el presidente, o por instrucción del presidente, se organizó su fuga y su permanencia en la clandestinidad, lo cual convertiría al presidente no solamente en una persona que ha cometido el delito de obstrucción de la justicia, sino que ha cometido una infracción constitucional. Porque eso es una infracción constitucional. El haber colaborado, o haber ayudado a un prófugo, a alguien que el juez ordena tiene que ir preso y el presidente ayuda a que se esconda. Exitosa. Eso es una infracción constitucional que le puede costar la destitución a Pedro Castillo. Entonces, en este contexto interesa saber qué piensa una persona que estuvo comprometida en el gobierno. ¿Cuál es tu juicio ahora?
Sí, bueno, yo creo que hay que tomar con bastante cuidado la declaración de los colaboradores eficaces. Yo he trabajado esos temas, prácticamente he sido especialista en temas de colaboración eficaz y tengo más de una veintena de colaboraciones eficaces aprobadas judicialmente. Y en los colaboradores eficaces, lo que siempre he dicho y lo dije en la Comisión de Fiscalización también, nosotros tenemos que tener bastante cuidado como fiscales. Para someter a una persona a proceso de colaboración eficaz, primero tiene que ser una persona que cometió un delito. Y una persona que cometió un delito es un delincuente. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado porque como fiscales, un delincuente no nos puede, como dice criollamente, pasear. Nosotros necesitamos elementos de prueba y de convicción que nos permitan llegar a la verdad. Si es que esa información que otorga el colaborador eficaz es correcta, es verdadera, es fidedigna, definitivamente se le va a entregar un beneficio. El beneficio es disminución de la pena, reducción, en algunos casos, hasta la eximente de pena. Y en otros casos, el beneficio de acuerdo a la información que haya otorgado y que haya sido útil. Esa es la palabra, útil. Útil y eficaz. Entonces, nosotros tenemos, al menos de acuerdo a lo que se informa a nivel de lo que son investigaciones de este tipo de casos, una investigación creo que donde hay cerca de 10 personas involucradas en un caso, creo que es el caso de una empresa constructora. Y en ese caso hay 10 personas involucradas y un poco más, y sin embargo he escuchado de que hay cerca de 8 colaboradores eficaces. Entonces, el fiscal que lleva estas colaboraciones eficaces tiene que determinar a quién le va a entregar la colaboración eficaz. ¿A quién sí, a quién no? Claro, dependiendo del peso de la información, de la oportunidad de la información, de la veracidad de la información. Ahora, pero yo voy en otro sentido, Juan. Yo conozco tu trayectoria, además nos hemos conocido cuando eras un fiscal que, entre otras cosas, luchaba contra la corrupción y las organizaciones criminales en el norte del país. Y por eso te pregunto, es decir, ¿tú crees que es posible que haya ocurrido todo lo que ha ocurrido? Porque, es decir, estás hablando de ascenso, de que entra 2 veces a Palacio de Gobierno el señor Samir Abudayev y sale con 70 y tantos millones de dólares en ventas de biodiesel o adquisiciones de biodiesel a su empresa. Hay empresarios que visitan Palacio y salen con licitaciones. Está implicado el sobrino prófugo de la justicia, el secretario general de Palacio, que ya se entregó a la justicia, ya reconocido la comisión de delitos, porque si no, como tú mismo dices, no podría pedir una colaboración. Tienes que reconocer que has conocido delito. Y se entiende que Juan Silva, el ministro de Transporte, está a punto de hacer lo mismo que Pacheco. O sea, ¿tú crees que es posible que todo esto haya ocurrido y el presidente no se haya dado cuenta? Bueno, lo que yo piense y opine es respecto de mis actos. Yo, como siempre lo he dicho, nosotros tenemos un principio que se llama el principio de presunción de inocencia. Y respecto a mi persona, he señalado fehacientemente y de manera tajante que no voy a permitir que se manche mi buena reputación. El hecho de que haya trabajado con el presidente de la República, Pedro Castillo, no significa para nada de que esté siendo investigado por algún tipo de delito. Yo no estoy siendo investigado por la Fiscalía, que es el órgano autorizado de investigar, por ningún delito. Lo que sí sé en estos momentos es que hay personas que se están sometiendo a una colaboración eficaz. Y eso es lo preocupante, y eso es lo que tengo que transmitir a nivel de lo que es Fiscalía. Porque si se forma un equipo de fiscales para investigar ese tipo de delitos, los fiscales tienen que estar especializados en esos temas, porque no le pueden otorgar colaboración eficaz a todos los investigados, porque si no, finalmente, ¿a quién van a condenar? ¿A quién van a procesar? ¿Y a quién van a acusar? ¿Y a quién van a llevar a juicio oral? Si todos están sometidos a colaboración eficaz. Entonces, ese es un tema técnico que deben ellos estar determinando ya desde ahora. El segundo punto es que el colaborador eficaz tiene que entregar elementos de prueba. Si no entrega elementos de prueba, lo que está pasando, lo que está ocurriendo es un show mediático respecto de una colaboración eficaz que debería ser reservada, que debería ser corroborada y que debería ser finalmente presentada ante un juez.
Y los jueces también tienen que tener ese filtro que yo reconozco, por ejemplo, en los jueces de Chiclayo, de Lambayeque, que ellos eran acuciosos al momento. Si a una persona que está con detención preliminar o con prisión preventiva se sometía con la versión eficaz, lo primero que tenía que hacer es ingresar a un establecimiento penitenciario. Y luego de corroborado por el fiscal de todo lo que señalaba en su colaboración eficaz, recién desde ese momento se podía hablar de un tema de las medidas limitativas. En el caso de una prisión preventiva, recién podríamos estar iniciando una medida limitativa. Lo que uno es decir, Juan, de eso hemos hablado mucho a lo largo de los años y está claro que esa rigurosidad debe aplicarse en este caso, sobre todo tratándose de quien se trata, el presidente de la República. Pero yo te pregunto, a la luz de la información que empieza a salir a la luz, es decir, el contrato de Tarata 3 se anula. ¿Por qué se anula? Porque hubo corrupción. En el caso del biodiesel, los intervinientes en esa contratación están reconociendo que hubo comisiones ilegales. En el caso de los ascensos militares, en cualquiera de estas horas van a ir presos todos los que compraron sus ascensos. No solamente van a perder los ascensos, van a ir presos. Entonces yo te pregunto, ¿tú te arrepientes? ¿Tú te sientes de haber sido parte del gobierno? ¿Te sientes decepcionado de Pedro Castillo? ¿O crees que todavía hay que esperar? Bueno, yo creo que tenemos, por eso vuelvo a repetir, las colaboraciones eficaces. Si las colaboraciones eficaces son corroboradas, definitivamente se tiene que responder a la justicia, ¿no? Esto, yo soy un implacable luchador contra la corrupción y contra todo tipo de delitos, especialmente cuando se trata de organizaciones criminales. Entonces nosotros tenemos que ya empezar a corroborar. Y eso va a depender la credibilidad o no de un colaborador eficaz. Mientras no haya una corroboración, mientras no se llegue a una aprobación de esa colaboración eficaz a nivel judicial, todo queda en dichos, todo queda en conjeturas. Pero yo te voy a plantear, Juan, la pregunta de otra manera. ¿Tú crees que es posible que haya ocurrido en el caso, como tú dices, de que se acrediten las versiones que están dando los colaboradores y que además en algunos casos son los denunciantes? Porque el tema de los ascensos se descubrió cuando oficiales fueron víctimas de estas solicitudes, les pidieron dinero por sus ascensos y fueron a denunciar que les estaban pidiendo dinero por sus ascensos. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que es posible que haya habido dinero por los ascensos? Que sea posible que se haya transado lo del biodiesel, que se haya montado una red de corrupción en transportes y vivienda, que haya ocurrido todo lo que empezamos a saber y que el presidente no sepa, teniendo en cuenta que los involucrados son su sobrino, el ministro que era un amigo cercano a él, su secretario en Palacio de Gobierno. ¿Crees que eso es posible? ¿Que esto haya ocurrido y que él no se haya enterado? Bueno, eso yo creo que se debe determinar a nivel de lo que es la justicia, porque la opinión de Juan Carrasco no puede ser tomada en cuenta porque yo no he sido testigo de nada. Yo he trabajado en el Ministerio del Interior, nunca ocurrieron esos hechos cuando yo trabajé en el Ministerio del Interior, tampoco cuando trabajé en el Ministerio de Defensa. Yo justamente ingreso al Ministerio de Defensa cuando se habían denunciado esos hechos y ahí están los generales, el comandante general de las Fuerzas Armadas, el comandante general del Ejército, de la Marina y la FAC. Yo les dije en una reunión que tuve luego de haber asumido como ministro de Defensa que toda la investigación se iba a llevar y que íbamos a facilitar toda la información a la Fiscalía. Durante mi estadía como ministro de Defensa, o el origen de mi estadía justamente fue por este tema de los ascensos a nivel de lo que es el Ejército y las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, nosotros dimos todas las facilidades a la Fiscalía. Ahí está, en esa época, los fiscales que investigaban los casos, le dimos todas las facilidades y les entregamos toda la información que requerían. Nosotros, durante nuestra estadía en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y en el Viceministerio de Justicia, nunca obstruimos a la justicia
y tampoco identificamos algún tema de delictivo dentro de las instituciones que nosotros en su momento dirigimos. Entonces, yo desde el punto de vista de Juan Carrasco, como ministro y como viceministro, no hemos encontrado algún elemento de convicción o de prueba que me vincule primero, y segundo, que en el caso de lo que están señalando ahora los colaboradores, ellos antes sí han tenido participación directa y por eso están contando los hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía, no del Congreso, sino de la Fiscalía. Definitivamente tendrá que ser la Fiscalía quien pueda corroborar, o ellos, ¿no? Porque en mi caso, yo cuando he estado, en el poco tiempo que he estado en ambos ministerios, en el Ministerio del Interior tan solo 2 meses, o sea, 66 días, o sea, 2 meses y 6 días, y en el Ministerio de Defensa el mismo tiempo, casi 3 meses. Entonces, en ambos ministerios, durante mi estadía, no tengo un solo claro. informe de control interno o a nivel de lo que está claro. Lo que es, porque no ocurrió nada de eso, ¿no? Entonces, está claro, Juan, tu punto de vista. Te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil. Muy buenos días.